Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a trabajar el paso de pasiva a activa en inglés. Los ejercicios de paso de pasiva a activa son muy típicos de los exámenes de selectividad, sobre todo en Andalucía. Por ello, es necesario no solo saber pasar de activa a pasiva, sino también conocer el proceso inverso. Para poder comprender los contenidos de este vídeo, es importante dominar la formación de la voz pasiva. Así que si queréis saber o necesitáis recordar cómo se forma la pasiva en inglés, os dejo el enlace de los vídeos explicativos correspondientes abajo en la descripción. Bien, cuando pasamos una oración pasiva a activa, debemos considerar primero el tipo de pasiva que tenemos. Es decir, debemos considerar si se trata de una pasiva que procede de una activa con uno o dos objetos, si se trata de una pasiva impersonal o de una pasiva que procede de una oración activa sin objeto. Vamos a comenzar con el paso de pasiva a activa de oraciones con objeto. En primer lugar, comencemos con el paso a activa de oraciones pasivas procedentes de oraciones con un solo objeto, es decir, con complemento directo o complemento indirecto. Para ello, vamos a ver este paso con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. The jewelry was stolen by the thieves. Es decir, las joyas fueron robadas por los ladrones. Una pasiva típica. Primero, antes de pasarla a activa, analicemos la oración. Tenemos the jewelry, que sería el sujeto paciente. A continuación, tenemos was stolen, que sería el verbo en pasiva, en este caso, de pasado simple, puesto que el verbo to be está en pasado simple. Y por último tendríamos nuestro complemento agente, by the thieves. Recordad que el complemento agente va precedido de by, por. Tras analizar esta oración, vemos que se trata de una oración pasiva que incluye sujeto paciente, verbo conjugado en pasiva de pasado simple y un complemento agente. Al pasar a activa, tendremos que aplicar las reglas del paso de activa a pasiva, pero en este caso justo al contrario. Por tanto, vamos a verlo, tendríamos nuestro complemento agente, que en este caso, ya sabéis, va precedido de by, que pasará a ser el sujeto de la oración activa. El by lo quitaremos, puesto que esta preposición es propia del complemento agente. Por tanto, the thieves, los ladrones. Ahora tenemos nuestro verbo, en este caso en pasiva de pasado simple, que lo vamos a pasar a pasado simple en activa. Por tanto, el verbo principal es steal y por tanto, en segunda columna sería steal pasa a stole. The thieves stole. Tendríamos, por tanto, the thieves, que sería nuestro sujeto, y stole, el verbo en past simple. Y por último, sujeto paciente, que va a pasar a ser el objeto de nuestra oración activa. The thieves stole the jewelry. Los ladrones robaron las joyas. En este caso se trata de un objeto directo, de un complemento directo, the jewelry. Vemos, por tanto, los pasos que se han seguido. Complemento agente pasa a ser el sujeto, siempre sin el by. El verbo en pasiva pasa a ser un verbo en activa, en el tiempo correspondiente, y el sujeto paciente, en este caso, es el objeto, el complemento directo de la oración. Todos estos pasos, de un modo más teórico, ¿vale? Los pasos para transformar una oración de pasiva a activa, en el caso de oraciones con un solo objeto, son los siguientes. Vamos a verlo y vamos a comparar con el ejemplo que acabamos de ver. A. El complemento agente de la oración pasiva se convierte en el sujeto de la oración activa, y eso podemos verlo en el ejemplo anterior. Aquí lo tenemos. Si el complemento agente está omitido, usa un pronombre de sujeto que tenga lógica dentro de la oración. Esto lo veremos en la siguiente pizarra. B. El verbo de la oración activa será el verbo principal conjugado en el tiempo en el que se conjuga el verbo to be en la voz pasiva. Aquí lo podemos ver. Pongo por aquí B. Tenemos un verbo en pasiva de pasado simple, pasa a ser un verbo, en este caso el verbo principal, en pasado simple. Y sabemos que el tiempo de la pasiva es de pasado simple, puesto que el verbo to be está en este tiempo.
Y C, el sujeto de la oración pasiva se convierte en el objeto de la oración activa. Y esto lo vemos aquí. Sujeto paciente pasa a ser complemento directo de la oración activa. Ahora, atención, y esto es muy importante. A veces, el complemento agente puede no aparecer en la oración pasiva porque se ha omitido. Como ya sabéis, el complemento agente a veces se omite cuando se considera que la persona o quien realiza la acción es irrelevante, no es importante en un caso concreto, simplemente no se quiere mencionar o procede de un pronombre de sujeto. En este caso, cuando ocurre esto, es decir, cuando el complemento agente no aparece en la oración pasiva de manera explícita, se puede emplear un pronombre de sujeto cualquiera que tenga lógica dentro de la oración. Lógica quiere decir simplemente que concuerde con todos los elementos que tenemos en nuestra oración. Vamos a ver un ejemplo para que podáis observar todo esto de una manera más práctica. Tenemos: The thieves have been arrested. Los ladrones han sido arrestados. Si lo analizamos, tenemos un sujeto paciente y un verbo, en este caso, en pasiva de present perfect, puesto que tenemos have been. ¿Bien? ¿Qué nos falta para poder pasar esta pasiva a activa? Nos falta el complemento agente, puesto que el complemento agente lo utilizamos para el sujeto de la activa. ¿Cuál es en este caso el complemento agente de la oración pasiva? Evidentemente no sabemos en concreto, a no ser que tengamos un contexto muy específico, cuál es este complemento agente, pero sí podemos intuir un poco cuál podría ser. Los ladrones han sido arrestados. ¿Quién arresta a un ladrón? La policía, es decir, ellos. Pero incluso podríamos poner él o podríamos poner ella, no importaría, ¿de acuerdo? Lo importante es que la oración que hagamos al pasar a activa tenga sentido. Por tanto, vamos a poner the thieves have been arrested y vamos a pensar en los policías o el cuerpo de policía by them. ¿De acuerdo? Evidentemente este complemento agente no estaba en la oración, por eso lo voy a tachar. No estaba, pero lo necesitamos para poder formar la activa. Y ahora ya sí tenemos todo lo que necesitamos para nuestra activa. Complemento agente, en este caso es by them. La activa, en activa, pondremos, recordad que el objeto, pronombre objeto them, pasa a ser pronombre sujeto they. They, ¿de acuerdo? Nuestro complemento agente, en este caso, sujeto. Tras ello, tenemos un verbo en present perfect, en pasiva, por tanto, pasaremos a un present perfect en activa, puesto que el verbo principal es arrest, tendríamos they have arrested, ellos han arrestado, y por último tenemos el sujeto paciente, que como sabéis pasará a ser el objeto, they have arrested the thieves, ellos han arrestado a los ladrones. Podéis ver que el proceso de formación es igual a lo que hemos estado comentando anteriormente, pero tenemos que obtener un complemento agente que en este caso no aparece de manera explícita y por tanto tenemos que intuir cuál puede ser un poco por lógica. Bien, ahora vamos a pasar al paso a activa de oraciones pasivas procedentes de oraciones con dos objetos, es decir, tanto con complemento directo como con complemento indirecto. En el caso de oraciones pasivas que proceden de oraciones activas con dos objetos, el proceso es similar al que acabamos de ver. Pero es importante tener cuidado con los pronombres de sujeto y objeto. En realidad, ya hemos tenido que hacer esto, tener cuidado en el paso de pasiva a activa de la oración que hemos visto justo antes. Pero aún así, quiero recalcarlo porque es un error muy frecuente. Vamos a ver nuestra oración pasiva, la tenemos por aquí. He was given a surprise by his friends. Él fue dado, o se le dio, una sorpresa por sus amigos. Si analizamos esta oración pasiva, tenemos un sujeto paciente, que sería he, tenemos was given, en este caso sería el verbo, en este caso en pasiva de pasado simple, tenemos también una sorpresa, a surprise, que sería el objeto directo, el complemento directo, y por último tenemos by his friends, que sería el complemento agente.
No tenemos, en este caso, el complemento indirecto porque el complemento indirecto se ha utilizado para formar la pasiva, ¿de acuerdo? Se ha utilizado como el sujeto paciente. Ahora, si queremos pasar esta oración activa, pues seguimos un poco el mismo proceso que hemos mencionado anteriormente. Complemento agente, en este caso, es by his friends, por tanto, el sujeto será, en la activa, his friends. Sus amigos. Quitamos el by porque no puede aparecer en el sujeto. Seguimos. Verbo en pasado simple, en pasiva, pasará a ser un verbo en pasado simple en activa. Por tanto, el verbo give, segunda columna, sería gave, para formar el pasado simple. His friends, gave. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque el sujeto paciente es he, y este sujeto paciente, he, procede del complemento indirecto del objeto him. ¿De acuerdo? Pues puesto que el pronombre de sujeto es he, pero el pronombre de objeto es him. Mucho cuidado con esto, un error muy frecuente. Y ya por último, his friends gave him a surprise. Sus amigos le dieron a él una sorpresa. Bien, sigamos. En el caso de pasivas con dos objetos, si la pasiva se hace sobre el complemento directo, puede que haya un to, como podemos ver en este ejemplo, ¿de acuerdo? En esta pasiva, delante del complemento indirecto. Y esto se debe, como ya sabéis, y como explicamos en el vídeo sobre las pasivas de oraciones con dos objetos, a que ese to se tiene que poner delante del complemento indirecto al pasar de activa a pasiva. Tenemos, por tanto, que tener cuidado con este to, puesto que puede ser que se tenga que eliminar en algún caso. Vamos a analizar la oración. Tenemos a surprise, que sería, en este caso, el sujeto paciente. Después tenemos nuestro verbo de pasiva en pasado simple, was given, y to him, que en este caso sería nuestro complemento agente. Una sorpresa fue dada, indirecto, a él, complemento indirecto. Nos falta, de nuevo, nuestro complemento agente. ¿Cuál es nuestro complemento agente? Vamos a pensar, una sorpresa fue dada a él. ¿Por quién? Pues puede ser, por ejemplo, por sus amigos, por ellos, by them. Y ya tenemos nuestro complemento agente, que lo vamos a necesitar para formar el sujeto de la activa. Lo voy a tachar porque evidentemente no existe de manera explícita en la oración pasiva. Vamos a formar nuestra activa. Tendríamos complemento agente es by them, por tanto nuestro sujeto sería they. Después tendríamos nuestro verbo en pasado simple, que sería give pasada gave. Seguimos con el sujeto paciente, en este caso, sería el complemento directo de nuestra oración activa, a surprise. Y por último, tendríamos el complemento indirecto to him. They gave a surprise to him. También se podría poner they gave him sin el to a surprise. Tened en cuenta que con el give, si ponemos el complemento indirecto antes que el directo, tendremos que omitir el to. Sin embargo, si lo hacemos al contrario, no tenemos que omitirlo. Es algo un poco complejo, difícil de explicar en este vídeo, pero bueno, tenedlo en cuenta. Sigamos. Ahora vamos a pasarnos al punto número 2, en el que vamos a considerar el paso a activa de pasivas impersonales o de oraciones sin objeto. 2.1. Paso a activa de pasivas impersonales. En el caso de la pasiva impersonal, ya sabéis que la pasiva impersonal es una pasiva muy reconocible, puesto que suele comenzar con la estructura tipo it is said that, it is reported that, it is considered that, y estructuras muy similares. Para formar la pasiva impersonal, recordad que teníamos que poner it seguido del reported verb conjugado en pasiva y después continuar con el resto de la oración. Ahora habrá que pasar esa oración a activa utilizando el tipo de estructura del que procede. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí lo tenemos. It is said that they are very nice. Es dicho que, recordad que eso es incorrecto, normalmente en español decimos se dice que ellos son muy agradables. Al pasar a activa, estas pasivas impersonales procedían de oraciones con sujeto genérico, tipo sujeto de pronombre o la palabra people seguida del reported verb y del resto de la oración. Bien, aquí vemos que tenemos el it, después tenemos is said, esto es lo más importante quizás, puesto que es lo que
lo que necesitamos controlar. Necesitamos saber que en este caso se trata del reported verb en pasiva de presente simple. Y después ya tenemos el resto de la oración, that they are very nice. Por tanto, cuando nosotros queremos hacer esto o pasar esto a pasiva, vamos a poner un sujeto genérico, bien, que sería they o people, ¿vale? Podríamos escoger el que quisiéramos. Y después el verbo, el reported verb, lo pondríamos en presente simple, they say, y seguimos con el resto de la oración, that they are very nice. Por tanto, hemos pasado de se dice que ellos son muy agradables a ellos dicen que ellos son muy agradables. Como he dicho, también podríamos decir la gente dice que, people say that they are very nice. Si no entendéis esto, podéis entenderlo mejor si volvéis a ver el vídeo sobre la pasiva impersonal, para que veáis qué pasos se tenían que seguir y cómo se formaba una activa o cómo era la activa que nos permitía formar una pasiva impersonal. Por último, cuando queremos pasar a activa una oración pasiva que procede de una activa sin objeto, y estamos en el 2.2, es importante recordar que al pasar a pasiva ha sido necesario utilizar una pasiva prefabricada. Esa pasiva prefabricada la vamos a eliminar para pasar la oración a activa. Es decir, si tenemos, como tenemos en este ejemplo de pasiva, it is said that Linda is very nice, lo único que vamos a tener que hacer en este caso, puesto que se trata de una pasiva procedente de una oración que no tiene objeto, que no tiene ni complemento directo ni indirecto, es eliminar la pasiva prefabricada, es decir, este it is said that, y poner el resto, Linda is very nice, y ya lo tenemos. Hemos pasado de se dice que, o es dicho que, incorrecto en español, que Linda es muy agradable a, simplemente, Linda es muy agradable, una oración activa sin objeto. Quiero recalcar, y como creo que podéis observar y podéis ver, en ocasiones no es posible determinar si la pasiva procede de una activa con reported verb o de una activa sin objeto, por lo que en ciertos casos será posible elegir la alternativa que prefiramos. Es decir, en muchas ocasiones, en el caso de que nos encontremos con este tipo de estructura, podremos escoger bien formar nuestra activa con esta estructura, o bien formarla con esta otra. No lo sabemos, no podemos distinguirlo. Well, so that's all for today. I hope you have enjoyed the video, and well, I'll see you in the next video. Goodbye.